has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús,
me rindo hoy. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Del Señor Jesús, queremos agradecerte por este nuevo día que tú nos regalas, Padre amado. Muchas gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder compartir el mensaje de tu palabra en esta preciosa hora de la mañana, Señor. Gracias te damos porque tú has guardado a nuestros hermanos, tú los has bendecido, Señor, y has suplido cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos exhortes, que tú nos edifiques, Señor del cielo, y mientras exponemos y compartimos tu palabra ministre vida, ministre salud, ministre libertad, consuelo, fortaleza a todo aquel que lo necesite, Señor. Muchas gracias, Padre amado, por este grande privilegio, Señor, en el cual nosotros tenemos de poder meditar en tu bendita palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Le voy a pedir que abra su Biblia, mi amado hermano, por favor. Qué bueno que estemos reunidos el día de hoy en casa y también pues en familia y juntos podamos meditar en la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 9, el versículo 20 al 22, dice la palabra del Señor de esta manera: He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer tenía 12 años de estar enferma,
La palabra del Señor relata de que había invertido y había gastado lo que tenía en médicos, pero un día oyó hablar de Jesús. Ella creyó en su corazón que si tan solo tocaba el borde del manto del maestro, ella iba a ser sana. 12 años de estar enferma. Recuerde usted que al Señor Jesús no lo seguía 1, ni 2, ni 3. Al Señor Jesucristo lo seguían cantidades de personas. ¿Qué obstáculos tuvo que vencer esta mujer? Pero en medio de toda esa situación, ella pudo creer en su corazón. Creer es considerar o aceptar una cosa como cierta, sin tener pruebas irrefutables de ella. Eso es creer en el Señor. Esta mujer, antes de encaminarse hacia donde estaba el maestro, dice que ella creyó que si tan solo tocaba el borde de su manto, ella iba a ser sana. 12 años. Esta mujer indudablemente seguía luchando. Dice la palabra de Dios que había gastado lo que tenía buscando alguna solución a su problema. Pero un día oyó hablar del Señor Jesucristo y ella creyó y se abrió paso en medio de esa gran multitud. Y como el Señor siempre está atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor y a nuestra necesidad, a veces pareciera como que el Señor pasara por alto nuestras oraciones o que Él no estuviera atento a lo que nosotros estamos pasando. 12 años, pero un día esta mujer se determinó ir a donde estaba el maestro. Dice la palabra del Señor Jesús en Mateo 9:23, Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿A quién le dijo el Señor esto? Fue a un padre de familia que su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Dice que las reacciones de este muchacho eran de que el demonio se manifestaba en él y lo tiraba en el agua, a veces en el fuego, con tal quizá de quererlo matar. Y dice que este padre llevó con los discípulos del Señor Jesús a su hijo y no pudieron hacer nada por él. Pero el Señor le hizo esta pregunta, o le dijo más bien, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué edad tenía este muchacho? Tenemos quizá la idea, pero este padre intercediendo por su hijo. Allá vemos a una mujer que se presenta y cree de que si tan solo tocaba el borde de su manto, iba a ser sana. Ahora vemos a este padre intercediendo por su hijo, creyéndole. Él desde luego que vio a los discípulos ahí, supo que estaba el Señor Jesús por ahí. Él creyó de que si llevaba a su hijo, algún milagro podía acontecer en su vida. ¿Cuántos padres de familia hemos estado clamándole al Señor? La pregunta es, ¿será que le estamos creyendo a que Dios puede obrar un milagro en la vida de ese hijo, en la vida de esa hija? ¿Cuántos padres hemos estado clamando y pidiéndole al Señor una respuesta, un milagro, una transformación, una conversión, o que vuelvan nuevamente a los caminos del Señor Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo, no dice solo esto, no dice solamente lo otro, al que cree, todo le es posible, todo le es posible. 12 años pasó esta mujer luchando por sus propias fuerzas, pero cuando vino al Señor Jesús, recuerde que la misma palabra del Señor dice: el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Venid a mí, dice el Señor. Nos hace la invitación. Los que estén cansados, los que estén cargados, los que estén trabajados, porque yo, dice el Señor, los haré descansar. ¿Está creyendo usted en esa palabra del Señor? Yo sé que son momentos de lucha, sé que son momentos de prueba, momentos de angustia, momentos de carga, de aflicción, pero estamos creyendo en el Señor. Él dice: nunca te voy a dejar. Él dice: nunca te voy a desamparar. A veces nosotros sabemos la palabra, vivimos evangelizando, dando testimonio, pero la pregunta aquí es: ¿estamos creyendo aún lo que estamos predicando? ¿Estamos creyendo en lo que el Señor ha establecido en su palabra? El Señor le dijo a este hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creo, le dijo,
creo, ayuda a mi incredulidad. Este hombre reconocía que quizá la fe que él tenía quizás no era la suficiente, aunque la Biblia dice que si usted y yo tenemos la fe como un granito de mostaza, veremos, hermano, maravillas en el nombre del Señor Jesús. Pero veamos la sinceridad que él tiene. Creo que todos hemos pasado por esos momentos. A veces cuando sentimos que el agua ya nos está cubriendo, que la situación se está volviendo más apremiante, es ahí donde muchas veces como que titubeamos. Nos pasa quizá lo de Pedro. Pedro caminó sobre el agua. Muchos lo que hacemos énfasis es de que Pedro se hundió. Sí, se hundió, pero él caminó sobre el agua. Él caminó sobre el agua. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Empezamos a creer, empezamos a dar esos pasos de fe, empezamos a creer y de repente cuando vemos la situación seria empezamos a hundirnos. Pero bendito sea el nombre del Señor, que ahí está la mano del Señor extendida para poder socorrernos y para poder auxiliarnos. Es importante dar esos pasos de fe. Esta mujer no se puso a ver cuánta multitud había. Ella creyó que ella iba a llegar donde estaba el maestro. Cada vez que nosotros oremos, cada vez que nosotros pidamos algo al Señor, cuán importante es dar esos pasos de fe, poder creer realmente de que el Señor está escuchando nuestras oraciones. Veamos otro ejemplo. Dice la palabra del Señor Jesús, Mateo 9, versículo 28 al 30. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. El Señor les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Si cuando estemos orando el Señor le preguntara a usted: ¿crees lo que estás pidiendo? ¿Crees por lo que estás orando? Sí, yo sé que algún día el Señor lo hará. Si nosotros seguimos confesando de esa manera, así será. Algún día el Señor lo hará. Debemos de creer. Esta mujer fue determinante. Este padre fue muy determinante. Él sabía de que algo iba a suceder si él llegaba ahí donde estaba el Señor Jesucristo. Estos ciegos de la misma manera. ¿Creéis que puedo hacer esto? El Señor nos pregunta a nosotros. Si usted lee la palabra del Señor, Él les preguntaba antes que si tenían fe, que si creían de que Él podía hacer ese milagro. Y acontecido el milagro, el Señor les decía: conforme tu fe, así sea hecho. Ni uno solo de estos casos regresaron a su casa avergonzados. Nosotros, cuando estamos en la presencia del Señor, estamos buscando su rostro, debemos de creer en lo que está escrito en su palabra. La palabra del Señor dice que donde 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. No lo vemos quizá literalmente, pero su presencia nos ministra paz, nos ministra gozo, nos ministra fortaleza, nos ministra salud, nos ministra liberación, nos trae ese consuelo a nuestro corazón. Es importante creer. Por eso es que no hay que darle lugar muchas veces a la tristeza o a la soledad, porque el Señor dice que nosotros no estamos solos. Él dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Usted está orando aparentemente solo, porque suele pasar eso. A veces solamente la esposa, a veces solamente es el esposo, a veces solamente son los hijos, o a veces solamente son los padres, y ahí están. Pero usted no está solo. El Señor está ahí con usted, hermano, hermana. El Señor está ahí con usted. Los que hemos tenido el privilegio de haberle predicado a nuestros padres, de haberles evangelizado a través de la palabra del Señor, ¿cuánto tiempo pasamos solos clamando al Señor, humanamente hablando? No estábamos solos, el Señor estaba ahí atento. Eso es creer, eso es creerle al Señor. Vea lo que dice la palabra: no vieron y creyeron, le dijo el Señor a Tomás en Juan 20 y versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es ser uno bienaventurado? Dice la palabra:
3 veces dichoso, porque no vimos, pero creímos. Hermano, no vimos, pero creímos en él. Tomás se arriesgó y le dijo al maestro: si yo no toco tu costado, si yo no pongo mi dedo en esa herida, yo no voy a creer que tú eres Jesús. Y el Señor le dijo: Tomás, por eso es que hasta a veces hasta en broma nosotros lo hacemos, puro Tomás, pura Tomasita, hasta no ver, no creer. Y nosotros, para poder ver, primero tenemos que creer primero. ¿Usted cree que estos ciegos, ellos creían en su corazón? Recuerde usted que la Biblia relata que la multitud le decía, y aún los mismos discípulos mandaba a que se callaran. Ellos no se callaban, ellos alzaban aún más su voz, porque ellos creían que si los oía el maestro, iban a experimentar un milagro de parte del Señor. ¿Qué es lo que nos ha movido cuando nos reunimos en familia? Debemos de creer de que el Señor está ahí. Si estamos orando por cambios, si estamos orando por restauración, si estamos orando por sanidad, si estamos orando por liberación, si estamos orando por provisión, debemos de creer lo que nosotros estamos pidiendo. Hay otro caso en la palabra del Señor, San Juan 11:40. Dice, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Recuerde usted que este relato bíblico era la hermana de Lázaro, la que le había dicho al mismo Señor Jesucristo: si tú no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como quien dice, te tardaste, Señor. Quizá andabas por otro lado y descuidaste a mi hermano Lázaro. A veces nosotros actuamos de esa manera, como que el Señor se olvidó de nosotros. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros clamándole al Señor y como que no hay respuesta aún? El Señor le dijo a esta mujer: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estamos creyendo realmente en lo que el Señor ha prometido en su palabra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Esta mujer se atrevió a hablarle al Señor de esa manera. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Por qué a este sí? ¿Por qué a este otro también? ¿Y a mí cuándo, Señor? Hermano, así vamos a estar todo el tiempo. Aquí lo que cuenta es creer de que el Señor lo puede hacer. El tiempo del Señor es perfecto. Perdone que se lo recuerde una vez más. El tiempo del Señor es perfecto. Él no llega antes ni llega después. Quizá o si hubiese llegado antes, alguna otra cosa hubiera sucedido, algún otro milagro hubiera acontecido. Pero para que el nombre del Señor fuese glorificado y para que pudiésemos ver que el Dios en el cual hemos creído tiene poder sobre la misma muerte. Por eso dice la palabra del Señor Jesús que en aquella cruz del Calvario fue exhibida públicamente fue exhibida la derrota del enemigo. Toda acta que nos era contraria en esa cruz, dice que fue anulada, fue quitada de en medio. Estamos creyendo, mi amado hermano. Así nos sucede a nosotros muchas veces. Señor, quizá hubiera empezado yo a orar antes. O si, Señor, si hubiera sido de esta manera. A veces nos atrevemos a estarle dando instrucciones a Dios cómo Él lo tiene que hacer. Hermano, hermana, esposo, esposa, ¿usted le está creyendo al Señor por ese matrimonio? ¿Le está creyendo al Señor por la vida de sus hijos? ¿Está creyendo al Señor por una provisión material, económica? ¿Estamos creyéndole al Señor por ese milagro? De verdad le estamos creyendo, pero creyendo de corazón. Hay personas que, hermano, cuando se van a acostar, todo el tiempo se viven despidiendo. Vaya pues, dice, a ver si nos vemos mañana. Ojalá que amanezcamos mañana, dice. Hermano, nadie se va antes de lo que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. En Mateo 13, versículos 53 al 58, aquí hay un relato de la palabra del Señor donde dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas,
se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es lo contrario a creerle al Señor. Empezaron a cuestionar primero: ¿y quién es? Un hijo del carpintero. ¿No es el hijo de doña María? ¿No son ellos sus hermanos que caminan con nosotros? ¿De dónde viene a hacer milagros? ¿De dónde nos habla de esta manera? Y dice la palabra del Señor que no hizo allí el Señor muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Algún día el Señor lo hará. De repente el Señor lo hace. Esa es incredulidad. Sé que llegan esos dardos, sé que llegan esos pensamientos, pero es ahí donde nosotros tenemos que pararnos firmes en la palabra del Señor Jesús. Y todos estos relatos que nos aparecen en la bendita palabra del Señor, los cuales son importantes que nosotros lo leamos, que nosotros meditemos en esta palabra para que nuestra fe venga a ser fortalecida. Estos milagros que el Señor ha hecho, estas restauraciones que el Señor ha hecho, lo que parecía imposible, el Señor lo hizo. Esta mujer regañó al Señor. Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Él resucitará. Sí, yo ya sé que Él va a resucitar en el día postrero. Ella estaba segura de eso. Y así nos pasa a nosotros también. Creemos de que las cosas ya pasó demasiado tiempo y como que el Señor ya se olvidó de nosotros. Lo he escuchado muchas veces. Recuerdo yo que orábamos día y noche por mi papá, orábamos por toda la familia, pidiéndole al Señor que Él fuera propicio. Pasaron 3 años y medio hasta que una hermana me dijo: Edward, dice el Señor que ha escuchado tu oración y que de aquí a poco vas a ver uno a uno de tus seres queridos venir a los pies del Señor Jesús. Y así sucedió por la gracia y por la misericordia del Señor. A veces nos sucede lo que le pasó a Tomasito: hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Hasta que yo no lo sienta. Hasta cuando yo lo sienta, entonces voy a creer lo que el Señor está haciendo. Perdón, hermano, la fe no se trata de sentir. La fe se trata de creer, de que el Dios al cual estamos clamando es un Dios justo, es un Dios fiel y es un Dios verdadero. Romanos 3 y versículo 4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hagamos a Dios mentiroso. El hombre es el que falla, el Señor no. El Señor no. El Señor es veraz, Él es verdadero. Lo que Él ha dicho, Él lo prometió. Isaías 59:1 dice: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El Señor es fiel a su palabra. Los cielos y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Dice que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Debemos de creer de que el Señor ha escuchado nuestra oración. Debemos de pedirle al Señor Jesucristo. Cuando usted está orando, hermano, a veces en el campo de lo que es la liberación, se está orando por una persona y tiene alguna clase de reacciones. Yo tengo que creer de que el Señor está conmigo. Ahí suceden muchas cosas. A veces hay miedo, a veces hay inseguridad. Todo eso se pasa, hermano, pero cuando nosotros creemos que el Rey de Reyes está con nosotros y lo que le dijo a sus discípulos en aquella oportunidad en Mateo capítulo 10 del versículo 1-2, usted puede de ahí seguir leyendo, cuando le dio autoridad sobre los demonios.
tengo que creer yo en esta palabra. En una oportunidad estábamos orando allá en el antiguo templo, ahí en el sótano de la iglesia. Entonces nos sentábamos en las gradas para ver el momento de oración. Y ya el pastor nos había dicho, nos dijo: hermano pastor, oren por esta señorita, pero con los ojos bien abiertos y bien atentos, por favor, porque se pone algo agresiva, algo violenta. Entonces ya era las 12 de la noche, hermano, casi la 1 de la mañana, pasadito de la vigilia, se presentó esa necesidad y había que orar. Entonces empezamos a orar y la verdad que estábamos un poco agotados. Y recuerdo que el hermano con el que estábamos orando llegó y me tocó el hombro y me dice: va, amarralo bien pues vos, amarralo bien. Y empezamos a orar. No sé si él cabeció o yo fui el que cabeció, pero en una de esas pegó un grito y tiró la mano por allá y solo nos hicimos a un lado. Cuando yo vi el hermano que estaba conmigo, salió corriendo y se paró ahí en las gradas y empezó a gritarme: te dije que lo amarraras bien, mirá, se desató. Hermano, se trata de creer. La Biblia dice que nos dio la autoridad de que todo lo que nosotros amarramos aquí en esta tierra va a ser amarrado, va a ser atado y va a ser ligado en los cielos. Es porque así es. Tenemos que creer lo que nosotros mismos estamos orando en el nombre de Cristo Jesús. Vea usted la actitud de aquellos leprosos. Vayan, dijo, y preséntense. Y en el camino fueron sanos. Ellos creyeron a la palabra del Señor. Vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que en el camino ellos fueron sanados. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra del Señor. Ellos creyeron a lo que está escrito en la palabra del Señor. Ya le leí Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El Señor es veraz a su palabra. El hombre es el que muchas veces falla. Romanos 10:11 dice: pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo hemos visto, hermano. Hay hermanos y hay hermanas que se han aferrado a la palabra del Señor. Y si vemos la lista de Hebreos capítulo número 11, ahí tenemos una gran lista, hermano, de aquellos hombres que le creyeron al Señor. Dijo David en alguna oportunidad: si Jehová me ha librado del oso y del león, cuánto no más de este filisteo incircunciso. Si el Señor ha obrado en aquellas veces anteriores y nos ha sacado adelante, nos ha provisto, el Señor nos ha dado una respuesta, ¿por qué no lo va a hacer ahora que el Señor mismo sabe lo que estamos pasando? Si el Señor me libró, dijo, del oso y del león, ¿cuánto no más de este filisteo incircunciso? Si hemos visto la mano del Señor veces anteriores, cuando le hemos clamado, cuando hemos ayunado, cuando hemos vigilado, cuando nos hemos postrado delante de la presencia del Señor, creyendo en un milagro, lo hemos visto. El Señor también lo hará ahora. Porque el Señor no es por modas, ni por etapas, ni por tiempos. El Señor es eterno. Él dice: estaré con vosotros todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y son todos los días, amado hermano, hasta que termine este mundo o bien el Señor nos lleve a su presencia. El Señor es veraz a su palabra. Dice también la palabra en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué otra garantía quiere usted? Si usted va a la palabra del Señor y ve esos relatos bíblicos: Noé, Moisés, Josué, Abraham, hermano, David, Pedro, Pablo, los discípulos del Señor Jesucristo. Hermano, ellos se quedaban maravillados. Decían: Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: gócense más bien de que su nombre está escrito allá en el reino de los cielos. Como quien dice, esto puede acontecer si usted lo cree.
Si usted lo cree, hermano, mire, hay un ambiente de pesar, hay un ambiente de zozobra, de incertidumbre. Usted tiene que levantarse en el nombre del Señor Jesús y tener que decir lo que dijo el salmista: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Qué difícil es ahora, hermano. De verdad es un ambiente totalmente diferente y hay que saludarse de lejos, ya no está esa misma confianza. Y claro, tenemos que tener nuestras precauciones, por supuesto, pero no todo el tiempo usted va a andar con ese temor. Tenemos que levantarnos cada día en que el Señor está con nosotros. Tenemos que creerle a Él de que Él está con nosotros, de que Él pelea por nosotros. Sé que hay mucha injusticia, ¿verdad? Sé que hay mucha injusticia, hermano. En los trabajos lamentablemente se ve eso. Hay mucha injusticia, hermano. Hoy están, digamos, muchas empresas acaparadas prácticamente por las mismas familias, hermano. Uno conecta al otro, el otro conecta al otro y se mueve mucha injusticia. Pero usted es un hijo del Señor. Usted es un hijo del Señor, y si el Señor a usted le abrió esa puerta, si el Señor a usted lo puso en ese lugar, el Señor defenderá su causa. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Serle fiel al Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es creerle al Señor Jesucristo. Sé que hay mucha injusticia, pero si alguien es justo, es el Señor. Así que hay que confiar y hay que creer en esa justicia del Señor. Hay dos cosas, dice, imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Hay dos cosas imposibles: una, que Dios mienta, y la otra, que Dios no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Hebreos 6, versículo 18, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dos cosas son imposibles que ocurran: que Dios mienta y que Dios no cumpla a lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza para aquellos que nos hemos refugiado en el Señor. Los niños no preguntan si hay. Ellos dicen: yo quiero leche y servirme mis cornflakes, por favor, y hasta hacen la oración de fe. Y usted los oye orar, oran con fe, porque le están creyendo a su proveedor. De la misma manera tenemos que actuar nosotros. Sé que esos momentos llegan, hermano. Indudablemente somos humanos, pero es ahí donde nosotros tenemos que permanecer firmes y poder creerle al Señor. Estos relatos que hemos visto de la palabra de Dios: la mujer que tenía flujo de sangre, ella no titubeó. Ella creyó que si tocaba el manto del maestro, ella iba a ser sana. Aquella mujer, aún después de que le habló al Señor de esa manera, el Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Lo mismo nos dice el Señor a nosotros, como le preguntó a aquellos ciegos: ¿creéis que lo puedo hacer? ¿Estás creyendo lo que estás pidiendo? ¿Crees tú que el Señor, crees tú que yo lo puedo hacer? Sí, Señor, creemos que tú lo puedes hacer. Y esta palabra de Hebreos 6, 18, estas dos cosas dice que son imposibles que el Señor no las cumpla. Una, el Señor no miente. Dos, el Señor cumple lo que Él ha prometido. Si la palabra que usted ha recibido está basada en las Sagradas Escrituras, sigue esperando. El tiempo del Señor llegará y la respuesta llegará. Aunque se tardare, dice el profeta, aunque se tardare, dice, para usted y para mí son tardanza, pero llegarán en el tiempo y se cumplirán en el tiempo del Señor. Números 23 y versículo 18. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hagamos énfasis en esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si usted y yo le estamos creyendo al Señor, tengamos esa plena certeza de que hemos de ver el resultado de nuestra fe y de estar creyendo en el Señor Jesucristo. Sabemos de que el Señor es fiel a su palabra. Si alguien es fiel a su palabra, es el Señor. Él no puede mentir. La palabra del Señor dice que el que es mentiroso es el diablo. Él es el padre de mentira. Dios no miente.
Llegan los momentos de duda, como le pasó a Tomás, por supuesto que pueden llegar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor cuando dice, Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si estamos creyéndole al Señor, sigamos confiando en Él. No desmayemos en nuestra fe. ¿Cuánto caminó aquella mujer? ¿Cuánto caminó aquel padre porque su hijo estaba enfermo? No lo sabemos. ¿Cuánto caminaron aquellos ciegos? Tampoco lo sabemos. Lo cierto es de que encontraron al Señor Jesús y el Señor Jesús atendió a su clamor. Por eso dice la palabra del Señor, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Así que yo le animo en el nombre del Señor Jesús a que sigamos creyendo en el Señor. Cuando la duda llegue, cuando la incertidumbre se presente, es cuando más tenemos que pararnos firmes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si le seguimos creyendo al Señor, muy pronto veremos la respuesta a lo que le hemos estado pidiendo a Él. Que Dios le bendiga, mi amado hermano. Vamos a orar en esta hora y le vamos a pedir al Señor que Él siga fortaleciendo su fe y sigamos creyendo que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en esta preciosa hora nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, Padre amado. Señor, tú has visto el clamor de mi hermana, tú has visto el clamor de mi hermano, Señor, y hoy nos presentamos delante de ti, Padre, pidiéndote, Señor, de que la fe de mi hermano, de que la fe de mi hermana, Señor, venga a ser fortalecida en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Perdónanos, Señor del cielo. Sé que quizá muchas veces hemos flaqueado, Padre amado, o muchas veces también hasta hemos dudado, Señor, de que tú puedas hacer, Señor, un milagro. Tu misma palabra dice que a causa de la incredulidad tú no hiciste muchos milagros en aquel lugar, Padre amado. Nosotros somos un pueblo, Señor, que hemos sido bendecidos. Hemos visto tu gracia, hemos visto tu favor, Señor, obrando, Padre amado, en cada una de nuestras necesidades. Hoy te ruego, Señor del cielo, por aquella vida que está desesperada, por aquella vida que está angustiada, por aquella vida, Señor del cielo, que quizá el diablo ha puesto esos pensamientos, que tú ya no le oyes, que tú ya no le escuchas, Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús amarramos, atamos y ligamos esos dardos y los reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creemos, Señor, en esos milagros de sanidad. Creemos, Señor, en esos milagros de restauración. Creemos, Señor, en esos milagros de liberación. Creemos, Señor, en esos milagros de provisión, Padre amado. Tu palabra dice, Señor, al que cree, todo le es posible. Oramos por lo que parece imposible, Señor del cielo, porque creemos, oh Dios, que si nosotros confiamos en ti, eso que parece imposible que suceda, Señor, eso que parece imposible que acontezca, Padre amado, sabemos que en tu nombre es posible, Señor del cielo. Gracias te damos, Padre amado, por esa sanidad, por ese milagro, por esa provisión, por esa respuesta, Señor, a esa necesidad, a esa petición, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por esa respuesta. Aleluya, amén, Señor, y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Tengamos un día muy bendecido y nos estaremos saludando muy pronto a través de estos medios. Que Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.